Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en la mente de uno de los líderes más poderosos, y curiosamente también uno de los filósofos más influyentes de la historia, Marco Aurelio. Exacto. Y nuestra brújula en este viaje serán las meditaciones. Un diario personal que Marco Aurelio nunca pensó en publicar. Imagínate un emperador romano, en medio de guerras y responsabilidades, escribiendo reflexiones filosóficas para sí mismo. Eso me intriga muchísimo. ¿Qué buscaba Marco Aurelio en la filosofía? ¿Cómo se conecta esto con su vida como emperador? Bueno, Marco Aurelio era un practicante del estoicismo, una filosofía que enfatiza la virtud, la razón y la aceptación del destino. Y lo fascinante es que no solo estudiaba estos principios, sino que los aplicaba a su vida diaria, desde la forma en que gobernaba hasta la forma en que enfrentaba los desafíos personales. Entonces, para comprender mejor a Marco Aurelio y sus meditaciones, primero debemos adentrarnos en el corazón del estoicismo. ¿Podría explicarnos un poco más sobre esta filosofía? Con gusto. El estoicismo se basa en la idea de que la virtud es el único bien verdadero y que la felicidad se alcanza viviendo de acuerdo con la naturaleza. Para los estoicos, esto significa cultivar la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Esas virtudes me suenan familiares, pero me intriga saber cómo los estoicos las interpretaban y cómo Marco Aurelio las ponía en práctica. Empecemos con la sabiduría. Para los estoicos, la sabiduría implica buscar el conocimiento y la comprensión del mundo, pero también discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Marco Aurelio, por ejemplo, era conocido por su enfoque racional en la toma de decisiones, incluso en situaciones de crisis. Eso me hace pensar en las presiones que debía enfrentar como emperador. ¿Cómo encaja la justicia en todo esto? La justicia para los estoicos no se trata solo de leyes y castigos, sino de actuar con equidad, honestidad y respeto en todas nuestras interacciones. Marco Aurelio, a pesar de su poder, se esforzaba por ser justo con todos sus súbditos, incluso con sus enemigos. Meditaciones Resumen PDF describe varios ejemplos de cómo aplicaba la justicia en su liderazgo. Suena como un líder excepcional, pero la vida de un emperador no debía ser fácil. ¿Cómo se relaciona el coraje con su experiencia? El coraje para los estoicos no se limita a la valentía física, sino que abarca la fortaleza interior para enfrentar la adversidad, el dolor e incluso la muerte con dignidad. Meditaciones de Marco Aurelio, Reflexiones para mejorar tu vida, contiene muchas reflexiones sobre cómo afrontar los desafíos con valentía y resiliencia, algo que sin duda necesitaba como emperador. Es interesante cómo estas virtudes, aunque antiguas, siguen siendo tan relevantes hoy en día. Enfrentamos nuestros propios desafíos y necesitamos coraje y resiliencia para superarlos. ¿Y qué hay de la templanza? ¿Cómo se aplica este principio a la vida de un emperador? La templanza para los estoicos. Se trata de moderar nuestros deseos y emociones, de encontrar un equilibrio en nuestras vidas, a pesar de su riqueza y poder. Marco Aurelio era conocido por su estilo de vida simple y disciplinado. Es fascinante cómo Meditaciones nos permite vislumbrar la vida interior de un emperador, que buscaba vivir con virtud, aplicando estos principios estoicos en su día a día. Pero hay algo que me intriga. Si la virtud es el único bien, ¿cómo encaja el placer en la filosofía estoica? Lo rechazaban por completo. No necesariamente. Los estoicos no veían el placer como algo malo en sí mismo, pero advertían sobre el peligro de depender de él para la felicidad. Para ellos, la verdadera felicidad no proviene de satisfacciones externas, sino de vivir una vida virtuosa. Es un punto de vista interesante. Entonces la clave está en no dejarse controlar por el deseo de placeres externos, sino en encontrar la felicidad en el cultivo de la virtud. Pero la vida incluso para un emperador está llena de dificultades. ¿Cómo abordaban los estoicos el sufrimiento? Los estoicos creían que el sufrimiento es inevitable, que forma parte de la vida. Sin embargo, también afirmaban que no tenemos que dejarnos controlar por él. La clave está en nuestra actitud, en cómo respondemos al valor y a la adversidad. Y ahí entra el concepto del logos, ¿verdad? He leído que los estoicos creían en un orden racional que rige el universo. ¿Cómo se relaciona esto con el sufrimiento? Exacto. El logos en la filosofía estoica se refiere a una razón universal que permea todas las cosas. Es como un plan divino, una inteligencia que gobierna el cosmos. Para los estoicos, comprender el logos significaba aceptar que todo sucede por una razón, incluso las cosas que nos parecen malas o injustas. Entiendo. Entonces, si aceptamos que hay un orden en el universo, que todo tiene un propósito, podemos enfrentar el sufrimiento con más serenidad, sabiendo que forma parte de un plan mayor. ¿Es así? Precisamente. En Meditaciones de Marco Aurelio, Reflexiones para mejorar tu vida, hay varias reflexiones sobre cómo encontrar consuelo y fortaleza en la idea del logos, especialmente al afrontar situaciones difíciles. Marco Aurelio encontraba paz en la idea de que incluso en medio del caos hay un orden subyacente. Es una perspectiva que puede resultar muy reconfortante en momentos de dificultad. Sin duda. Y nos lleva a otra pregunta fundamental. Si todo está regido por el logos,
Tenemos realmente libre albedrío. Somos responsables de nuestras acciones. Esa es una pregunta compleja. ¿Qué pensaban los estoicos al respecto? Los estoicos creían que, aunque el destino está escrito, tenemos cierto grado de libertad en la forma en que respondemos a los eventos. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar nuestras actitudes y nuestras acciones. Es una perspectiva que combina la aceptación del destino con la responsabilidad personal. Exacto. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más importantes del estoicismo, el control de nuestras emociones. Claro, hemos hablado de la templanza, pero me interesa saber cómo los estoicos veían las emociones en general. ¿Las consideraban negativas? No exactamente. Los estoicos reconocían que las emociones son parte de la naturaleza humana, pero advertían sobre el peligro de dejarnos controlar por ellas. ¿Podrías darnos un ejemplo? Imagina que alguien te insulta. La emoción natural sería la ira, el deseo de venganza. Pero un estoico intentaría controlar esa emoción, recordando que la ira no le hará bien ni cambiará la situación. En cambio, se enfocaría en responder con calma y razón. Entiendo. Entonces se trata de no reprimir las emociones, sino de aprender a gestionarlas de forma inteligente. Exacto. Y para eso los estoicos proponían una serie de prácticas, como la meditación, la reflexión y el entrenamiento mental. Es decir, que no se trata solo de una filosofía teórica, sino que también tiene una dimensión práctica. Así es. El estoicismo no es solo un conjunto de ideas, sino una forma de vida, una disciplina que se cultiva con la práctica constante. Y Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos ofrece un ejemplo inspirador de cómo poner en práctica estos principios en la vida diaria. Me parece fascinante cómo la filosofía estoica, a pesar de su antigüedad, sigue teniendo tanta relevancia en la actualidad. En un mundo lleno de estrés, incertidumbre y desafíos, las ideas de Marco Aurelio nos ofrecen una guía para vivir con mayor serenidad, sabiduría y fortaleza interior. Y retomando nuestra inmersión en la mente de Marco Aurelio, creo que es fascinante cómo este emperador filósofo lograba integrar el estoicismo no solo a su vida personal, sino también a su liderazgo. Tienes razón. Hasta ahora hemos explorado las virtudes estoicas y cómo Marco Aurelio las aplicaba a su vida. Pero me intriga saber cómo estas ideas influían en su forma de gobernar. Encontramos pistas sobre esto en las fuentes. Absolutamente. Meditaciones Resumen PDF destaca cómo Marco Aurelio veía el liderazgo como una oportunidad para servir al bien común, para aplicar la justicia y la sabiduría en beneficio de todos sus súbditos. Eso me recuerda a la idea estoica de la responsabilidad social. No se trata solo de cultivar la virtud individualmente, sino de usarla para construir un mundo mejor. Exacto. Para Marco Aurelio, el poder no era un fin en sí mismo, sino un medio para servir a los demás, para guiar con sabiduría y justicia. Y esto lo vemos reflejado en muchas de sus decisiones como emperador. ¿Podrías compartir algún ejemplo concreto de cómo Marco Aurelio aplicaba el estoicismo a su liderazgo? Claro. En Meditaciones de Marco Aurelio, Reflexiones para mejorar tu vida, se describe cómo durante una grave crisis alimentaria en Roma, Marco Aurelio se negó a acaparar recursos para sí mismo y en cambio los distribuyó equitativamente entre la población. Es un ejemplo poderoso de cómo la templanza y la justicia guiaban sus acciones, incluso en momentos de presión. Sin duda. Y no solo eso, Marco Aurelio también era conocido por su humildad y su capacidad para escuchar a sus consejeros, incluso cuando no estaban de acuerdo con él. Esa actitud me recuerda la importancia que los estoicos daban a la razón y al diálogo. Exacto. Para Marco Aurelio, un buen líder no se aferra a sus propias ideas, sino que está dispuesto a escuchar diferentes perspectivas y a tomar decisiones basadas en la razón, no en el orgullo o la obstinación. Y en un mundo donde el poder a menudo se asocia con la arrogancia y la cerrazón, el ejemplo de Marco Aurelio nos recuerda que un verdadero líder es aquel que sirve con sabiduría, humildad. Totalmente. Y esto nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Cómo podemos nosotros en nuestra vida diaria aplicar estos principios de liderazgo estoico? No todos somos emperadores, pero todos tenemos la oportunidad de liderar en diferentes ámbitos. Es una pregunta que me resuena. Todos, en algún momento, tenemos la oportunidad de influir en los demás, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia o en nuestra comunidad. ¿Qué consejos nos daría Marco Aurelio para liderar con sabiduría estoica? Bueno, en Meditaciones encontramos varias claves. En primer lugar, Marco Aurelio nos recuerda la importancia del autoconocimiento. Un buen líder debe ser consciente de sus fortalezas y debilidades, de sus emociones y sus tendencias. Solo así podrá tomar decisiones con claridad y objetividad. El autoconocimiento como base para un liderazgo auténtico y consciente. Exacto. Y junto con el autoconocimiento, Marco Aurelio destaca la importancia de la integridad. Un líder debe actuar con honestidad, coherencia y justicia, incluso cuando nadie lo está mirando. La integridad como brújula para guiar nuestras acciones, incluso en las situaciones más complejas. Sin duda. Y no olvidemos la importancia del servicio. Un líder estoico no busca el poder por el poder,
sino que lo ve como una oportunidad para servir a los demás, para contribuir al bien común. Servir con sabiduría, Con justicia. con humildad, un modelo de liderazgo que sigue inspirando a través de los siglos. Pero hay algo que me intriga. ¿Cómo podemos desarrollar esas cualidades? ¿Cómo podemos cultivar un liderazgo estoico en nuestra vida diaria? Resumen de meditaciones. El diario estoico de Marco Aurelio XIII nos ofrece algunas pistas valiosas. En primer lugar, Marco Aurelio nos anima a practicar la introspección, a reflexionar sobre nuestras acciones, nuestras motivaciones y nuestros valores. La introspección como herramienta para conocernos a nosotros mismos, para identificar nuestras áreas de mejora y para alinear nuestras acciones con nuestros principios. Exacto. Y junto con la introspección, Marco Aurelio nos invita a cultivar la disciplina, la constancia en el esfuerzo por ser mejores líderes cada día. La disciplina para superar nuestras debilidades, para cultivar nuestras fortalezas y para perseverar en nuestro camino hacia un liderazgo virtuoso. Sin duda. Y no olvidemos la importancia del aprendizaje continuo. Un líder estoico nunca deja de aprender, de buscar nuevos conocimientos, de explorar diferentes perspectivas. El aprendizaje como motor de crecimiento, como herramienta para expandir nuestra visión y para afrontar los desafíos con mayor sabiduría y flexibilidad. Exacto. Y todo esto en el marco de la aceptación del destino, de la comprensión de que no podemos controlar todos los eventos, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ellos. Es una perspectiva que nos invita a liderar con serenidad, con fortaleza interior y con la confianza de que incluso en medio de la incertidumbre podemos actuar con sabiduría y virtud. Así es. Y al final creo que ese es el legado más importante que nos deja Marco Aurelio, la inspiración para convertirnos en mejores líderes, no solo para nosotros mismos, sino para el mundo que nos rodea. Una inspiración que resuena con fuerza en nuestro mundo actual, donde la necesidad de un liderazgo ético, sabio y compasivo es más urgente que nunca. Pero aún nos queda mucho por explorar en la mente de Marco Aurelio. Tienes razón. Todavía hay muchas gemas de sabiduría ocultas en las páginas de meditaciones. Perfecto. Entonces tomemos un breve respiro para asimilar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Y volvemos en un momento para seguir desentrañando las enseñanzas de este emperador filósofo. Retomamos nuestra inmersión en las meditaciones de Marco Aurelio y hasta ahora hemos explorado su vida. Sus virtudes. Y cómo aplicaba el estoicismo a su liderazgo. Pero me intriga saber cómo podemos aplicar estas ideas a nuestra vida diaria. Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Porque al final la filosofía no solo se trata de ideas abstractas, sino de cómo esas ideas nos ayudan a vivir mejor. Exacto. Y Meditaciones, a pesar de haber sido escrito hace siglos, parece ofrecer una guía práctica para navegar los desafíos de la vida. Así es. Y resumen de Meditaciones, el diario estoico de Marco Aurelio XIII. Nos ofrece una excelente síntesis de los consejos prácticos que podemos extraer de esta obra. Uno de los más importantes, en mi opinión, es la idea de enfocarnos en el presente. La idea de vivir el ahora, ¿verdad? Es algo que se escucha mucho hoy en día, pero que Marco Aurelio ya practicaba hace siglos. Exactamente. Marco Aurelio nos recuerda que el pasado ya no está y que el futuro es incierto. Lo único que realmente tenemos es el presente. Y en lugar de perdernos en la nostalgia del pasado o en la ansiedad por el futuro, debemos aprender a apreciar cada momento, a vivirlo plenamente. Suena simple, pero en la práctica, con tantas distracciones y preocupaciones, es fácil olvidarse del presente. ¿Qué consejos concretos nos da Marco Aurelio para cultivar esta atención al momento presente? Bueno, Marco Aurelio nos anima a practicar la atención plena en nuestras actividades diarias, no importa lo que estemos haciendo, ya sea trabajando, comiendo o conversando. Debemos hacerlo con total conciencia, prestando atención a cada detalle, a cada sensación. Es como si nos invitara a saborear la vida en cada instante, en lugar de vivir en piloto automático. Exacto. Y otra herramienta poderosa que Marco Aurelio nos propone es la meditación, no en sentido religioso, sino como un ejercicio para aquietar la mente, para observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Es decir, crear un espacio interior de calma, donde podamos conectar con nosotros mismos. Precisamente. Y desde ese espacio de calma, podemos afrontar los desafíos de la vida con mayor claridad y serenidad. Pero la vida no siempre es fácil, ¿verdad? Incluso Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, enfrentó momentos difíciles, pérdidas, traiciones. ¿Cómo nos ayuda el estoicismo a afrontar el dolor y la adversidad? El estoicismo no nos promete una vida sin dolor, pero nos ofrece una forma de afrontarlo con fortaleza interior. Marco Aurelio nos recuerda que el sufrimiento es parte de la vida, que sí es inevitable, pero también nos dice que no tenemos que dejarnos controlar por él. La clave está en nuestra actitud, en cómo respondemos a la adversidad. ¿Y cómo podemos cultivar esa actitud estoica frente al dolor? Marco Aurelio nos ofrece varias herramientas. Una de ellas es la aceptación. Aceptar que hay cosas que no podemos controlar, que la vida a veces nos trae situaciones difíciles. Nos ayuda a no resistirnos al dolor, sino a fluir con él. Es decir, no se trata de negar el dolor o de fingir que no existe,
sino de aceptarlo como parte de la experiencia humana. Exacto. Y junto con la aceptación, Marco Aurelio nos invita a buscar la perspectiva. Cuando nos enfrentamos a una situación difícil, es fácil perdernos en nuestras emociones, sentir que el mundo se nos viene encima, pero si damos un paso atrás, si observamos la situación desde una perspectiva más amplia, podemos encontrar un sentido, un aprendizaje, incluso en medio del dolor. Es como si la perspectiva nos ayudara a encontrar la luz al final del túnel, a no perder la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Así es. Y otra herramienta valiosa que Marco Aurelio nos propone es la gratitud. Incluso en medio de la dificultad, siempre hay algo por lo que estar agradecidos. Nuestra salud, nuestras relaciones, las pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena. Cultivar la gratitud como antídoto contra la desesperanza, como una forma de recordar lo bueno que aún tenemos en nuestras vidas. Precisamente. Y al final creo que esa es la esencia del estoicismo, encontrar la paz interior, la fortaleza y la sabiduría para afrontar los desafíos de la vida con valentía, con aceptación y con la confianza de que incluso en medio de la tormenta podemos elegir cómo respondemos. Podemos elegir vivir con virtud. Un mensaje que resuena con fuerza a través de los siglos. Un legado de sabiduría que sigue inspirándonos a vivir mejor. Ha sido un viaje fascinante explorar la mente de Marco Aurelio y descubrir las joyas de sabiduría que nos ha dejado en Meditaciones. Sin duda. Y recuerda, si quieres profundizar aún más en las meditaciones de Marco Aurelio, puedes encontrar un enlace al audiolibro gratuito en Audible en el primer comentario debajo de este podcast. Te invito a sumergirte en la sabiduría de este emperador filósofo y descubrir cómo sus enseñanzas pueden ayudarte a vivir una vida más plena y significativa. Una invitación que no podemos dejar pasar. Y hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Esperamos que te haya inspirado a aplicar algunas de estas ideas en tu propia vida. Hasta la próxima.